Ahora sí puede tomar asiento. Now you may be seated. Quiero compartir una palabra que entiendo que el Señor. And I want to share a word that I understand that the Lord. Qué lindo se ven así, me gusta. Aprovechen ahora que se pueden cruzar. Amén. Take advantage of this time now that you Porque guys va can. a llegar el momento donde no se van a poder cruzar. There's going to come a time when there will be no Yo space. no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. I don't know if you believe it, but I believe Que it. con que yo lo crea es suficiente. And as long as I believe it, that's enough. Va a llegar el momento donde no se van a poder cruzar. The time is going to come where you're not going to be able to move across the Y chairs. quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio. And I want to share with you a word that the Lord gave Quiero que me. vaya al libro de Juan, capítulo 9. I want you to go to the book of John, chapter 9. Voy a estar leyendo del versículo 1 en adelante. I'm going to be reading from verse 1 and forward. Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Verse chapter 9, verse 1 and on. Mientras estoy haciendo la introducción a este mensaje. And while I'm doing the introduction to this El message, título de este mensaje en esta mañana es the title of this message this morning, Sin espacio disponible, No Available Space. imposible completar la actualización. It's impossible to complete the update. Lo voy a volver a decir. I'm going to say it again. Sin espacio disponible. No available space. Yo voy a decir algo I'm going to say que something sé que la mayoría de nosotros se va a sentir identificada. that I know that the majority of us are going to feel identified by this. Cuando el Señor me habló de este tema, When the Lord spoke to me about this topic, escucha dónde me llevó. and listen to where He took me. Me llevó a la capacidad de fotos de nuestros teléfonos. He took me to the capability or the available space on our phones for pictures. Y el Señor me dijo, vete ahí que te voy a dar una palabra. And He said, go there because I'm going to give you a word. Es una palabra que no se puede actualizar It's a word that cannot be updated porque no hay espacio disponible. because there's no more available space. ¿Cuántos de nosotros tienen fotos que nunca han borrado? How many of us have pictures that we've never erased? Pero fotos y fotos y fotos y fotos. You have pictures and pictures and ¿Y pictures. usted sabe lo que pasa cuando un teléfono se queda sin espacio? And you know what happens when a phone is without any more space? No funciona correctamente para lo que fue diseñado. It doesn't function correctly for what it was designed for. Usted sabe lo que sucede And you know what happens? cuando usted pone en el lugar de Dios otras cosas. When you place other things in God's place. ¿Usted está conmigo en esta mañana? Are you here with me this No morning? puede funcionar correctamente. You cannot function Digo, correctly. yo le voy a predicar a alguien aquí hoy. And I'm going to preach to someone this Aunque morning. sea uno, a ver si levanta la mano allá Even atrás. if it's just to one. Es imposible recibir una actualización de Dios It's impossible to receive an update from the Lord si nosotros no tenemos lugar para Él. if we don't have space for Him. Entonces a veces queremos que Dios nos hable, So sometimes we want the Lord to speak to que Dios us, se revele, that God reveal Himself to us, pero yo no estoy disponible. but I'm not available. ¿Hay alguien conmigo en esta mañana? Is someone with me this morning? Y Dios quiere trabajar con gente And God wants to work with people que sabe sacar el espacio para Él. that knows how to take that space for Him. A veces hasta que viene una actualización, Until an update happens, aquellos que somos iPhones, for those of us that have an que iPhone, te llega esta noche puedes hacer la actualización. and tonight it shows you you can do the update Y en la today. mañana tú te levantas And in the morning you wake up, y te dice imposible hacer la actualización and it says impossible to do the update porque no tienes espacio. because there's no more space. Y ahí tú vas. And there you go. ¿Sabes lo primero que haces? You know the first thing you do? Comienzas a borrar aplicaciones. You begin to erase applications. No comienzas a borrar fotos. You don't begin to erase Y tú pictures. tienes fotos ahí de cuando tú eras flaquito. And you have pictures there from when you were Ay, skinny. Jesús. Por favor. Don't go there, Pastor. Cuando tenías pelo, gracias. When you had hair. Aproveché que estaba aquí. Amen. Tienes fotos de cuando tú estabas viviendo en un momento malo. You have pictures of when you were living in a bad time of Porque your a la life. gente le encanta recordar eso. Because people love to remember that. Tienes fotos que tú dices, Dios mío, si Cristo viene hoy, por las fotos me quedo. You have pictures that you say, if God would come today, just because of the pictures I have, I would stay ¿A behind. usted no le ha pasado eso? That hasn't happened to you? Jesús, perdónanos. God forgive us. Es la gente del otro servicio que viene después. It's people from the other Aquí service. vinieron los santos. Only the holy people came today. Es una realidad que nosotros tenemos que aprender. But it's a reality that we need to learn. Dios quiere hablarnos en todo. God wants to speak to us in every area. Nuestro problema es que nosotros condicionamos a Dios a la iglesia. Our problem is that we condition the church to God. Aún a la iglesia.
the church a un lugar en específico, to a specific con area asientos, with seats, con un protocolo. with a protocol. Ahora abrimos en oración, Today we open up in prayer. vamos a cantar, We're going to sing. recibimos la palabra We receive the y word. después me voy para mi casa. And then I go home. Pero Dios está en todo. But God is everywhere. Es más, voy un poco más profundo. And I'm going to go even deeper. Lo que pasa es que ahora existe WhatsApp. Then what happens is that now there's an application called WhatsApp. Incluso WhatsApp, cuando está demasiado cargado, no puede enviarte los mensajes. And including WhatsApp, when it has so much, it can't send you the messages. ¿Qué más te dice? Imposible descargar la imagen por falta de espacio. It tells you unavailable space to download the picture. Porque tienes el espacio demasiado lleno. Because you have the space so filled. Mira, 1 de Corintios, capítulo 13, 1 Corinthians chapter 13, versículo 11, verse 11. dice: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. When I was a child, I would think like a child, speak like a child, act like a child. But when I became a man, I no longer do the childish things. Para servirle a Dios, In order to serve no God, podemos venir a servirle a Dios como si fuéramos niños. we cannot come to serve God like if we were children. ¿Saben la cantidad de gente You know the amount of que people no quiere crecer en Él that don't want to grow in Him por lo que le pasó hace 20 años atrás? because what happened to them 20 years ago? Y a veces son consecuencias de tus propias decisiones. And sometimes it's consequence of your own decisions. Y Dios quiere sanar, And God wants to heal pero yo you, sigo en la misma condición but I'm still in the same condition porque no le brindo el espacio a Dios because I don't give the space to God de poder dar una actualización. to be able to give an update. El apóstol Pablo dice: Apostle Paul says es necesario renovar nuestro entendimiento. it's necessary to renew our minds daily. Hay que cambiar nuestra mente. We have to change our mind. Usted no puede ver las cosas igual. You can't see the things the same way. Cuando tú pruebas un café cubano, la vida te cambia. When you taste Cuban coffee, your life changes. Si usted no lo ha probado, usted no sabe de lo que estoy hablando. And if you haven't tasted it, then you don't know what I'm talking about. Ahora, pero cuando tú pruebas un cafecito cubano mezcladito con otra cosa, But when you taste the Cuban coffee mixed in with something else, estamos lejos. we're far away. Si usted no le permite al Señor mostrarle cosas nuevas, If you don't allow for God to show you new things, ¿cómo usted va a poder creer más? how will you be able to believe more? Por eso es que hay gente que dice: no, antes Dios se movía en la iglesia. That's why people say, oh, God used to move in the church. No se mueve ahora en la iglesia porque la gente no quiere creer. And He doesn't move nowadays in the church because people don't want to believe. Porque la gente no quiere brindarle el espacio al Espíritu Santo para que se mueva. Because the people don't want to give the space to the Holy Spirit for Him to move. Ahora hay muchos protocolos, Now there's so much protocol poca manifestación. and less manifestation. Hello, ¿alguien está aquí? Is someone here this morning? Digo, yo me preocupo por eso. And I worry about that. Porque el día que haya poca manifestación y muchos protocolos, yo estoy haciendo algo mal. Because the day that we have less manifestation and so much protocol, I'm doing something wrong. Porque se supone que aquí el Espíritu Santo sea quien dirija nuestra iglesia. Because it's supposed to be that the Holy Spirit be the one to guide our church. Seamos 20, seamos 40, seamos 300, seamos 1000. Whether we're 20, 40, 300, or 1,000, Yo no necesito una agenda I don't need an para agenda que la gente venga a reunirse conmigo. so that people can come and unite with Yo me. necesito que la gente entienda que yo estoy en la iglesia orando. Vaya allí. I need the people to understand that I'm at church praying. Go there. Ese es nuestro trabajo. That is our job. Estar actualizado en Dios. To be updated in God. Quiero decir algo que el Señor me hablaba en Santiago capítulo 2. And I want to speak about something that God was speaking to me in James chapter 2. Quédese en el libro de Juan porque para allá es donde voy. But stay in the book of John because I'm going to go there. Santiago 2, 17 en adelante. James chapter 2. James? Where's 17. James? There it is. James chapter 2 verse 17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Una de las cosas que el apóstol Pablo se refería en los Corintios One of the things that the Apostle Paul was referring to in the book of Corinthians es que nosotros tenemos que madurar en Dios. is that we have to mature in God. Y entonces él está diciendo en el libro de Santiago: And so now he's saying in the book of James, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. En otras palabras, In other words, usted puede matar su propia fe. you can kill your own faith. ¿Alguien lo entendió? Did someone understand this? Cuando usted no brinda espacio disponible para que Dios haga algo, usted puede matar su fe. When you don't give enough space for God to do something in your life, you can kill your faith. Usted puede matar su fe. You can kill your faith. Hay gente que declara maldición
maldición, pero no declara bendición. There's people that declare curses, but they don't declare blessings. ¿Estamos aquí? Are we here? ¿Alguien ha entendido esto? Has someone understood this? Hay gente que declara maldición por su boca, pero no declara bendición. There's people that declare cursing by their mouth, but they don't declare Y blessings. la fe sin obra es muerta en sí misma. And faith without action is dead within itself. Escucha lo que continúa diciendo en Santiago. And listen to what it continues to say in the books of James. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Y más adelante dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, por nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que lo actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Verse. And even forward it says, was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Nuestra fe tiene que estar alineada con nuestras obras. Our faith has to be aligned with our works. Y a veces nosotros no tenemos espacio suficiente And sometimes we don't have enough space para recibir lo que Dios tiene para con nosotros. to receive from what God has for El us. Señor me decía mientras escribía este mensaje, The Lord was telling me while I was writing this el message, crecimiento de un creyente the growth of a believer es la evidencia de una intimidad profunda con el Espíritu Santo. is the evidence of the intimacy time spent with the Holy Spirit. ¿Tú quieres saber si una persona está creciendo? You want to know if a person is growing? La evidencia del Espíritu Santo va a estar con él. The evidence of the Holy Spirit is going to be with them. La evidencia de los frutos tiene que estar con él. The evidence of the fruit has to be with them. No significa que vamos a ser perfectos, It doesn't mean that we're going to be pero perfect, significa que yo estoy dispuesto but it means that I'm willing a que Dios quite de mí lo necesario for God to remove from me the necessary para poder things estar en lo que Él quiere que yo sea. to be able to be where He wants me to be. ¿Algunos de ustedes en ocasiones han tenido conversaciones difíciles? So, has some of you on occasions have had difficult conversations? Esas conversaciones que tú dices, uy, esto no va bien. Those conversations that you know and say, oh, this is not going to go well. Y tú sabes de que sabes, And you know that you know de que eso no va a ir bien. that's not going to go well. No se trata de fe, es que tú sabes que no va a ir bien. It's not about faith, it's just that you know it's not going Pero to la go right. conversación difícil tienes que tenerla. But sometimes you have to have that difficult conversation. Eso es lo que Dios está haciendo contigo en esta mañana. And that's what God is doing with you this morning. Una conversación difícil. A difficult conversation. Porque si el Espíritu Santo Because if the Holy Spirit no tiene espacio para poder trabajar contigo, does not have the space to work with you, ¿cómo te va a transformar? how is He going to transform you? Come on. Amen. Juan capítulo 9, vamos allá, ahora sí. John chapter 9, let's go there. Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. John chapter 9, verse 1 and forward. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. As he went along, he saw a man blind from birth. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Y Jesús respondió, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. While I am in the world, I am the light of the world. En esta historia, In this story, que la voy a continuar más adelante, and I'm going to continue a little bit more. vemos a Jesús dándole una lección a sus discípulos. We see Jesus giving a lesson to his disciples. Un hombre ciego de nacimiento A man that was born blind, que no viene al encuentro de Jesús, that doesn't come to the encounter of Jesus. Jesús va a su encuentro Jesus goes to his para encounter enseñarle a sus discípulos algo. to show his disciples something. Con esto voy a hacer un pie forzado a mi punto número 1. And with this, I'm going to do my first point. Cuando desconocemos el propósito, limitamos el milagro. When we know the purpose, we limit El milagro.
The miracle. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat that. Cuando desconocemos el propósito, When we don't know the purpose, limitamos el milagro. we limit the miracle. ¿Usted sabe que hay gente que limita su sanidad? You know that there's people that limit their healing? No estamos listos para esta conversación. Well, we're not ready for this conversation. Estamos listos para esta conversación. We're not ready for this Yo conversation. sabía que iba a ser una conversación difícil. I knew it was going to be a difficult conversation. ¿Sabe por qué limita su sanidad, su milagro? You know why you limit your healing, your miracle? Porque desconoce por qué está atravesando por eso. Because you're not aware or you don't know why you're going through this process. No sabe qué es lo que eso va a construir en él o en ella. You don't know what's going to happen and where you're going to construct through this. Dios no hace las cosas lo iba a decir bien puertorriqueño, pero me voy a controlar. Dios no hace las cosas de manera improvisada, gracias por la palabra. God doesn't do things improvised. Dios hace todo perfectamente organizado. God does everything so perfectly organized. Así que todo lo que tú has atravesado So everything that you have gone through tiene un propósito. has a purpose. Y el propósito no es hacerte que tengas dolor. And the purpose is not for you to have pain. El único que puede revelarte el propósito de eso es Él. The only one who can reveal the purpose of this is Him. Y a veces nosotros mismos And sometimes we ourselves limitamos el milagro limit the miracle porque desconocemos para qué lo estamos pasando. because it's not known to us why we're going through this. Ahí están sus discípulos diciéndole, There his disciples were telling him, Maestro, ¿quién fue el pecador? Rabbi, teacher, who was the one who sinned? Su padre, él, Him, his parents? porque estaban viendo la parte natural. Because they were only seeing the natural part of things. Escúchame algo. And listen to this. Para tú recibir un milagro sobrenatural, In order for you to receive a supernatural miracle, tienes que entender el propósito sobrenatural de tu situación. you need to understand the supernatural purpose of the situation. Usted no lo entendió. You need to understand this. Usted no puede esperar algo sobrenatural You cannot wait for something supernaturally, pensando naturalmente. thinking naturally. Naturalmente el médico me va a dar la solución. In the natural, the doctor's going to give me the solution. Naturalmente alguien me va a prestar el dinero. In the natural, someone's going to lend me the money. Naturalmente alguien va a contestar mi petición. Naturally, someone's going to answer my petition. Esos milagros tienen una respuesta sobrenatural. But those miracles have a supernatural Y answer. usted necesita tener el espacio disponible para recibirlo. And you need to have the available space to in order for you to receive it. Para que puedas entender ese propósito. So that you can understand that purpose. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Is someone with me this morning? Si necesitas azúcar, hay cafecito. No es cubano, pero hay cafecito. If you need some sugar, there's some coffee. It's not Cuban, but there's some coffee. Es una conversación difícil. It's a difficult Porque conversation cuando no tenemos espacio para poder recibir de parte de Dios, because when we don't have the space in order to receive from the Lord, el Espíritu Santo no va a empezar a quitar cosas de tu vida a menos que tú no lo digas. the Holy Spirit is not going to begin to remove things from your life unless you allow Him to. Si tú no le dices al Espíritu Santo, If you don't tell the Holy Spirit, ayúdame a quitar esto, help me to remove this, Él se va a quedar mirándote como He's going to just stay there staring at you. Por eso es que el apóstol Pablo dice That's why the Apostle Paul que says, bástate en mi gracia que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Amén. Bástate en mi gracia que mi poder se perfeccione en that's the part I don't know. Your grace is enough. Your weakness is strong. Come on. Strong in your weakness. I'm strong in your weakness. Your grace is enough. Amen. Pero nosotros tenemos que ser conscientes But we need to be cautious de por qué estamos siendo débiles. of why we're being in that Nosotros, weakness. nosotros tenemos que ser conscientes de por qué la cosa está difícil. We need to be conscious of why the things are Por difficult. eso es que hay gente que no va a entender That's why there's people that are not going to understand cómo tú recibiste un milagro, how you received a que miracle nunca han entendido lo espiritual. because they've never understood the spiritual Y things. no te toca a ti explicarle, te toca a ti vivirlo. And it's not up to you to explain it, it's up to you to live it out. Pero hay gente dentro de la iglesia que no recibe porque no cree. But there's people inside the church that don't receive because they don't believe. ¿Sabes por qué? Porque no tiene espacio. You know why? Because they don't have space Yo available. conozco a alguien que me hizo un testimonio en una ocasión. I know of someone that gave me a testimony one time. Recuerdo que le dijeron, tú necesitas buscar a Dios. I remember that they told them, you need to seek Y Jesus. él dijo, no, yo no necesito a Dios. And he said, oh no, I don't need God. Es suficiente con la inteligencia que tengo, It's enough with the intelligence I con have, las manos que tengo, with the hands that I have, para ganarme lo necesario para vivir. in order to win the necessary in order to live. 2 días después le dio un derrame cerebral. 2 days later, he had a brain hemorrhage. 2 días después. 2 days later.
Y ahora dice, le sirvo al Señor, And now he says, I serve the Lord, no por miedo, not because I'm afraid, sino porque el milagro que hizo en mí yo no lo podía explicar. but because the miracle that he did within me, I was not able to explain it. Entonces estas cosas suceden con gente And so these things happen with people que entiende espiritualmente por lo que está atravesando. that understand spiritually what they're going through. Déjame, te puedo dar un secreto. Can I give you a secret? Mientras sigas peleando While you keep por fighting lo que no entiendes naturalmente, of what you don't understand in the no natural, vas a poder recibir tu milagro. you're not going to be able to receive your ¿Alguien miracle. está aquí? Is someone here? Mientras sigas poniendo el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué a mí, While you continue to place the why, the where, the how, and why me, no vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti. you're not going to be able to receive what God has for Si you. no, pregúntale a la mujer del flujo de sangre. If not, ask the woman that had the issue of Que blood. tuvo 12 años She had 12 hasta que years se cansó. until she grew Y tired dijo, of it. esto solamente lo puede hacer ese hombre llamado Jesús de Nazaret. And she said, the only one who can do these things is that man called Jesus of Nazareth. Cuésteme lo que me cueste. Regardless of what it costs Yo voy me, a llegar hasta donde Él I'm going to arrive to him, y yo voy a tocar el borde de su manto and I'm going to touch y yo voy a recibir mi milagro. his garments, and I'm going to receive my miracle. Ella no dijo, y Jesús me va a dar el milagro. He didn't say, and she didn't say, and Jesus is going to give me my miracle. Ella dijo, voy a recibir mi milagro. She said, I'm going to receive my Porque miracle, ella entendía espiritualmente because she understood spiritually que solo Jesús lo podía hacer. that only Jesus could do it. Hay gente dentro de la iglesia que no entiende que Jesús lo puede hacer. And there's people within the church that don't know that Jesus can do it. El problema es que tú no tienes espacio suficiente para que Él te moldee. The problem is that you don't have enough space in order for him to mold you. Sabes demasiado. You know so much. Y en ocasiones para recibir el milagro hay que saber menos. And in occasions, in order for you to receive the miracle, you need to know less. Y hay que creer más. And you need to believe more. ¿Alguien está aquí que puede decir amén a eso? Is someone here today that can say amen to that? Si usted no puede decir amén, diga ouch por lo menos. If you can't say amen, say ouch. Voy a mi punto número 2. I'm going to go to my point number 2. Hay cambios que no entienden, There's changes that they don't understand, pero vienen desde la eternidad. but they live or come from the eternal. Jesús dijo en el versículo 4 y 5, Jesus said in verse 4 and 5, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día y la noche, vienen cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. as long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Ahora te voy a dar otra clave. Now I'm going to give you another clue. Hay cosas que vienen desde la eternidad. There are some things that come from the eternal. Y ya Dios las diseñó para ti así. And God already designed them for you that way. Y tú le puedes decir, pero no es justo. And you can tell them, oh, but it's not fair. Hablemos en 5 años después. Let's talk 5 years Te later. vas a dar cuenta que todo lo que Dios te estaba haciendo And you're going to find out that everything that God was tenía doing un propósito. to you was a El purpose. problema es que tú no lo conoces. The thing is that you don't know Pero it. tienes que vivir en paz. But you have to live Porque peacefully. Dios sabe lo que está haciendo. That God knows what He is doing. Y tienes que en esa misma paz And you need to, and within that same peace, abrirle espacio a Dios. open up space to God. Escúchame, hay gente And listen to me, there's que people pasa por situaciones difíciles en su vida that go through difficult things in their life porque nunca han tenido una conversación con el Señor. because they've never had a conversation with the Voy Lord. a hacer un paréntesis para explicarlo bien. And I'm going to do a parenthesis so I can explain it better. Cuando Dios tiene algo contigo, When God has something with you, Él te va a buscar hasta debajo de las piedras He's going to go find you even if it's underneath the rocks. y va a llamar tu atención. And He's going to call your attention. Y si tú no prestas atención, And if you don't pay attention, Él va a hacer que tú prestes atención. He's going to make you pay attention. Come on. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Is someone with me this morning? Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Is God speaking to someone this morning? Él va a llamar tu atención. He's going to call your Por attention. eso cuando yo veo a alguien que tiene un propósito en el Señor, That's why when I see someone that has a purpose within the Lord, ¿usted quiere saber lo que yo le digo? you want to know what I tell them? Sírvele a Dios por la buena, Serve God in the good, lo que Él diga. whatever He says. No pongas restricciones, Don't put restrictions, porque cuando Dios tiene algo contigo, because when God has something with you, lo mismo que podía ser una bendición, the same thing that could be a blessing es lo mismo que Él te puede decir, dámelo para atrás. is the same thing that He can say, give it back to me. Yeah. Es lo mismo. It's the same thing. Y Él tiene todo el derecho, And He has all in His right to do so, porque Él es el autor y consumador de nuestra vida. because He's the author and consumer of our life. Todo se sujeta a Él. Everything submits to Him. Todo
todo fue creado por Él. y Everything para Él. was created by Him and for Him. Así que todo lo que nosotros estamos enfrentando viene desde la eternidad. So everything that we're confronting comes from the eternal Y place. es importante And it's que important nosotros cambiemos nuestra mentalidad. for us to change our mentality. Vayamos ahí al teléfono Let's go to the phone y empecemos a borrar las fotos que necesitamos borrar. and begin to erase the pictures that we need to erase. Es más, hay personas, Including there's y people, no voy a mirar a mi esposa porque sé que and I'm not gonna look at my wife because I know tiene otra aplicación extra that has an extra application que se llama Google Photos. that is called Google Y Photos, ella puede ir por años and she can go by y years, va buscando las fotos. and she's looking for the Y pictures. entonces no tiene espacio en su teléfono, ¿no? So there's no available space in her phone Porque tiene tantas fotos because she has so many que pictures no tiene espacio en su teléfono. that she has no space in her phone. Imagínese que Dios te dijera, Imagine that God tells you, déjame mostrarte cuál va a ser tu futuro. let me show you what your future is going to be. Trae tu teléfono para que le tires una foto. Bring your phone so you can take a picture. Oh, ¿verdad que no tienes espacio? Oh, that's right, you don't have space. Aleluya. Come on. Piensa. No pasa. Think about this. Vamos un poquito más allá. Let's go even further. Yo no sé si usted se ha parado en un lugar de una promesa. I don't know if you stood in a place of a promise Que usted sabe que Dios le ha prometido algo. that you know God has promised you something, Vive en su mente. and it stays in your mind Usted nunca le pudo tirar una foto. because you were never able to take a picture of it. A veces Dios quiere mostrarte las cosas claras. Sometimes God wants to show you these things Y clearly. nosotros vivimos tan y tan ocupados And we live so busy in life que no le permitimos a Él que nos muestre lo que nos quiere enseñar. that we don't allow for Him to show us what He wants to show us. Hay cambios que vienen desde la eternidad, señores. There's changes that come from the eternal place. Iglesia, hay cambios que vienen desde el cielo. Church, there's changes that come from the Y heavens. no te van a pedir permiso. And they're not going to ask for your permission. No estoy diciendo que no te van a doler, pero no te van a pedir permiso. I'm not saying that it's not going to hurt you, but I'm saying that they're not going to ask for your permission. Come on. Yo no sé si a usted le ha pasado, I don't know if it's happened to you, pero en ocasiones me he encontrado viviendo en situaciones but on occasion I find myself living in que situations yo digo, yo jamás pensé que estaría ahí. that I say I never thought I would be there. Si me lo hubiesen dicho hace 5 años atrás, no lo hubiese creído. If they would have told me this 5 years ago, I wouldn't have believed it. ¿Y usted sabe por qué? And you know why? Porque ya Dios lo tenía desde la eternidad. Because God already had it designed and planned from it the eternal place. Pero Él no tenía que decírmelo. But He didn't have to tell me. Él me lo iba a mostrar cuando yo estuviera dispuesto y disponible para entenderlo. He was going to show me or reveal it to me whenever I was willing and able to do it. Mira lo que el Señor me decía. Look what the Lord was telling me. Jesús no vino únicamente para sanarnos, Jesus did not come just to heal us, sino que vino para traernos libertad but He came to give us freedom y vivir en la luz que solo Él pudo ofrecernos en esta vida. and to live in the light that only He could offer us in this life. Escucha esta parte. And listen to this part. No busques afuera lo que ya tienes adentro. Don't look for on the outside what you already have on the inside. Usted sabe la cantidad de gente que busca afuera lo que está dentro de sí. You know the amount of people that are searching for and seeking on the outside what's already inside of them? Yo voy a ir a ese servicio porque en ese servicio van a hablar de sanidad. I'm going to go to that service because in that service they're going to speak about healing. Yo vivo con la sanidad porque yo vivo con el Espíritu Santo. I live in my healing because I live with the Holy Spirit. Y Él me va a decir a mí si me puede sanar ahora, 5 años después, 10 años después, 20 años después. And He's going to tell me if He can heal me today, 5 years from now, 10 years from now, or 15. Yo no necesito que nadie declare una palabra sobre mí porque ya yo tengo una palabra sobre mí. I don't need someone to declare a word over me because I already have a word over me. Está bien las confirmaciones, It's good for the pero confirmation, ya yo vivo adentro de mí con el Espíritu Santo. but I already live within me with the Holy Y Spirit. Él es quien me va a guiar. And He's the one who's going to guide Él me. es el que me va a decir, He's the one who's going to tell me, no hagas eso, que no te conviene. don't do that because it's not convenient for No you. te bebas el refresco porque tienes el azúcar alta. Don't drink that soda because you have your blood sugars high. No te comas el cake porque no te va a caer bien. Don't eat that cake because it's not going to go well. No vayas a ese lugar porque las cosas no van a salir bien. Don't go to that place because things are not going to come out right. Ese es el Espíritu Santo. That is the Holy Spirit, El que te va a cuidar a ti todo el tiempo. the one who's going to take care of you at all times. Pero tenemos que tener espacio para Él. But we have to have space for Him. Tenemos que tener espacio para Él. We have to have the space for Him. ¿Alguien está entendiendo algo esta mañana? Is someone understanding something this morning? Escúcheme, cuando el Señor me hablaba sobre esta palabra, And listen to me, when the Lord was speaking to me this word, yo sabía que tenía que ver con milagros. I knew that it had something to do with miracles. Pero antes de tú recibir un milagro, Dios tiene que tener una conversación seria contigo. But before you can receive your miracle, God has to have a
serious conversation with you. Dios no quiere que tú recibas un milagro para que simplemente vuelvas a tu vida anterior. God doesn't want you to receive a miracle just so you can go back to your life that you had. ¿Usted sabe cuál es el primer error de la gente? You know the first mistake of the people? Escúchalo. And listen to this. Que yo quiero volver a ser como antes. Oh, it's because I want to be the same as I was before. ¿Tú no te estás dando cuenta que Dios está tratando de cambiar? Are you not understanding that God wants to change you? Come on. Come on. Si Dios hubiese querido que fueras como antes, te hubiese dejado igual. If God wanted you to stay how you were before, He would have left you the same. No estuviera interesado en tener una relación contigo y cambiarte. He wouldn't be interested to have a relationship with you and to change you. Eso es lo que Dios hace. And that's what God does. Pero necesita crear un espacio en ti. But He needs to create a space within Y el you. espacio que crea en ti And the space that He creates in you viene con situaciones que tú no esperas. comes with a situation that you are not expecting. Así es Dios. And that's how God is. ¿Cuántos somos padres aquí? How many of us are parents Y here? le decimos a nuestros hijos, And we tell our children, no hagas eso porque es que no te va a ir bien. don't do that because it's not going to go well. Allá va el muchachito. And there the child goes. And he does it. Tú no se lo estás diciendo técnicamente porque lo amas. You're not telling him this technically because you love him. Tú se lo estás diciendo técnicamente porque sabes lo que va a suceder. Technically, you're telling him because you know what's going to happen. Técnicamente se lo vas a decir porque entiendes Technically, you're going to tell him this because you que understand habrán unas consecuencias de esa acción that there will be consequences to his actions que lo pueden dañar por el resto de su vida. that can harm him for the rest of his life. Así es Dios contigo. And that's how God is with En you. ocasiones tiene que ponerte un stop On occasions, they have to place a stop on para que you tú entiendas que en la eternidad hay mucho más. so that you can understand in the eternal there's much more. Hay otras cosas que Él quiere hacer contigo, There's other things that he wants to do with you, pero usted tiene que estar dispuesto but you have to be willing a tener espacio para Él. to have space for him. Come on. El milagro no va a venir porque usted quiere. The miracle's not going to come because you want El it. milagro va a venir porque Él quiere darlo. The miracle's going to come because he wants to give it to you. Pero Él quiere dártelo cuando el espacio esté disponible para que Él pueda estar ahí. But he wants to give it to you when the space is available in order for you to receive it. No cuando tú quieras. Not when you want it. Vamos a seguir leyendo más adelante. And let's continue reading forward. Versículo 6 y versículo 7. Verse 6 and 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Y le dijo, vete a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sit. So the man went and washed and came home seeing. Después de que tú sales, después de que tú pasas todo este proceso, After you go through this process, tienes que entender you need to understand que existen milagros que no tienen explicación. that miracles exist that don't have any Y explanation. ese es mi punto número 3. And that's my point number 3. Existen milagros que no tienen explicación. Miracles exist that don't have any explanation. Dios no te debe una explicación. God doesn't owe you an explanation. Así que van a haber milagros que no tienen explicación. So there's going to be miracles that don't have any explanation. Vive con el milagro Live with the y miracle. fijarle la explicación al Señor. And leave to God the explanation. Él lo envía He sends him al estanque, to this pool, pero cuando le envía al estanque, but when he sends him to the pool, él hace una situación que parece extraña. he does a situation that seems strange. Cuando tú lo lees en inglés, And when you read it in English, dice que él le ungió técnicamente los ojos. he says technically that he anointed his eyes Después de haber escupido en el suelo, after spitting in the ground. imagínenselo conmigo. Imagine this with me. No voy a escupir, ¿está bien? I'm not going to spit. Amen. Se lo pone en los ojos. And he puts it in his eyes. Y le dice, ahora vete, He says, now go. lávate en el estanque Wash in the pool para que entonces puedas recibir tu milagro. so that way you can receive your miracle. Pero Jesús en realidad le estaba diciendo otra cosa. But in reality, Jesus was telling him something else. Entonces, ¿usted sabe lo que le quería decir? You know what he was wanting to tell him? Jesús le estaba explicando a sus discípulos Jesus was explaining to his disciples que el ADN que iba a salvar el mundo era el del niño. that the DNA that was going to save the world was his. You're not here, you're not following me. Usted sabe que en las glándulas salivales, así es la palabra correcta, que es fino. You know that in the spit glands Existe ADN exists DNA y se puede reconocer
la paternidad o la maternidad de una persona por la saliva. That the paternity or maternity can be known by these fig limbs. Jesús escupió en el suelo Jesus spit on the ground para que ellos entendieran so that they could understand que desde ese ADN vendría la salvación. that from that DNA salvation was going to come. Mire cómo Jesús está haciendo una declaración profunda sobre esto. And look how Jesus is doing a deep, profound explanation on this. No estaba haciendo cualquier cosa. He was not doing just any regular old thing. Luego de eso, After this, toma una muestra de la tierra he takes an example from the earth, para identificar el modelo de cómo se creó la humanidad. from the dirt, so he can explain the model of how creation was made. La escritura dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, The scripture says in Genesis 1, 26 and 27, que ellos tomaron de la tierra that they took from the dirt, from the ground, y crearon al humano, and they created the human. crearon al hombre. They created the O man. sea, Jesús está diciendo, So Jesus is saying, mi ADN, my DNA, junto con los componentes de la Trinidad, together with the components from the Trinity, por favor, sígame, por favor. and please follow me with this. Ahora yo voy a hacer la mezcla perfecta Now I'm going to do the perfect mixture para que tú puedas recibir tu milagro. so that you can receive your miracle. De ahí es donde viene eso. And that's where Jesus comes from. Hay milagros que no tienen explicación. There's miracles that don't have any Porque explanation, lo que Dios quiere hacer es algo tan y tan y tan profundo because what God wants to do is so, so deep que la gente no puede entenderlo. that the people cannot understand it. Cuando Jesús se lo pone en los ojos When Jesus places it in his y eyes, está diciendo al mundo, he is telling the world, usted no va a poder ver sin mí. you won't be able to see without me. Por favor. Yo no sé si usted entiende la profundidad de esta historia. And I don't know if you understand the deepness or profoundness of the story. Ciego de nacimiento. He was born blind, Lo que significa que hay mucha gente que es ciega de nacimiento. which means that there's so many people that are born blind, Espiritualmente ciegos. spiritually blind. Y Jesús estaba intentando And Jesus was attempting hacer un milagro en el mundo espiritual to make a miracle in the spiritual world para que se reflejara en el mundo natural. so that it can be reflected in the natural world. Y él lo envía And he sends him al estanque de Siloé, to the pool of Siloam, que significa enviado. which the word means sent. Sígame, por favor. And follow me, please. Enviado. Sent. Cuando él se lava When he washes himself con el ADN, with the DNA, cuando él se lava when he washes himself con los componentes de la creación, with the components of the creation, cuando él se lava when he washes himself, entendiendo la ceguera espiritual, understanding the spiritual blindness, usa al Espíritu Santo que se manifiesta en agua he uses the Holy Spirit, what manifests in water, y entonces puede ver. and then he can see. Entonces es que él puede ver. So then is when he can see. Y cuando él comienza a caminar donde la gente, And when he begins to walk towards the people, la gente entonces entendió que quien lo sanó fue un enviado. the people then understand that the one who healed him was the one who had been Por sent. favor. Amen. Hallelujah. Esto es más profundo de lo que usted entiende. But this is more deeper or profound than what you understand. Yo quiero que vayamos al versículo 8. And I want us to go to verse 8. Sígame, por favor. And please follow me. Entonces los vecinos, los que antes les habían visto que era ciego, les decían, ¿no es este el que estaba sentado mendigando? His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Isn't this the same man who used to sit and beg?" Y unos decían, es él. Y el otro decía, a él se le parece. Y él decía, soy yo. Some claimed that he was, others said no, he only looks like him, but he himself insisted, "I'm the man." ¿Usted sabe dónde aparece la palabra soy yo? And you know where that word comes, is appeared in the I am? Éxodo capítulo 3, versículo 1. Exodus chapter 3, verse 1. Deja ir a mi pueblo. Let my people go. En la zarza ardiente In the burning se bush, le presenta a Dios a Moisés. God reveals himself to Y Moses, Moisés le dice, ¿qué nombre le digo que me envió? and Moses asked, "What name do I say that sent Yo me?" soy el que soy, te envío. I am that I am has sent you. ¿Saben lo que Jesús estaba diciéndole? You know what Jesus was telling him? Ese yo soy del Antiguo Testamento ha llegado. That I am from the Old Testament has arrived. Y vine a hacer cosas sobrenaturales en la vida de la gente. And I came to do supernatural things in people's lives. Pero la gente tiene que tener el espacio. But the people need to have the space. Tiene que dejar de preocuparse por el trabajo, por las finanzas, por los matrimonios. They need to stop worrying about their finances, their marriage. Tienen
que aprender a confiar en Él. They need to learn to trust in Him. Tienen que aprender a entender They need to learn to que understand sin espacio no van a poder recibir lo que Dios quiere. that without space, they're not going to be able to receive what God wants. Y escúcheme cómo empecé. And listen to how I began. Cuando era niño pensaba como niño. When I was a child, I would think as a child. Este caminar no es para gente niña. But this walk is not for people that are childish. It's not for babies. No es para niños. Yo no soy un babysitter. Right. Yo no soy un cuidadero de niños. I'm not babysitter. Yo no soy cuidadero de niños. Yo vengo aquí a predicar la palabra del Señor. I come here to preach the word of God. Y como pastor, nuestra responsabilidad And as a pastor, our es responsibility que la gente crezca en Él. is for people to grow in Que Him. la gente entienda And for people to que hay understand cosas que solo las puede hacer el Señor. that there's some things that only the Lord can do. Pero si tú no le brindas el espacio, ¿cómo Dios lo va a hacer? But if you don't give Him the space, how is He able to do it? Si tú no vas a trabajar, no vas a recibir el dinero. If you don't go to work, you're not going to receive the money. Así funciona esto. And that's how this works. Yo quiero que usted entienda And I want you to en understand esta mañana this morning que Dios está interesado that God is interested en cumplir cada una de las palabras que te ha prometido. in fulfilling every word that He has promised you. Ahora te pregunto, Now I ask you, yo sabía en un punto de esta predicación que ibas a decir eso. I knew that in a time in this message you're going to say that. Y lo estaba esperando. And I was waiting for it. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo necesario. We need to be willing to do the necessary. Y escúchame, le voy a decir esto y esto And listen, I'm going to tell you this, no va a ser bonito, and it's not going to be pretty, pero es la verdad. but it's the truth. Usted tiene que dejar el South Spirit, You need to leave that, la autopena que usted tiene con usted mismo. the self-pity that you have within yourself. Usted tiene que dejar esa mentalidad vacía de que Dios no lo puede hacer. You need to leave that empty mentality that God cannot do it, Porque el médico te puede dar algunas instrucciones, pero Dios puede darte otras. because the doctor can give you some instructions, but the Lord can give you other Pero instructions. usted no puede seguir la vida en el mismo estilo de vida todo el tiempo y esperando que Dios haga algo diferente. But you cannot live your life in the same lifestyle that you've been living and expect for God to do something different. Hay gente que se levanta a la misma hora, come lo mismo todos los días, duerme la misma siesta. There's people that wake up at the same time, eat the same thing, sleep at the same time. Y si en ese momento Dios quería hablarte, ¿qué estás haciendo? And if God wants to speak to you at that moment, what are you doing? Ay, iglesia, tenemos que despertar. Church, we need to wake up. Nosotros queremos la comodidad de la gracia We want the comfortness of the grace sin sacrificarnos en la cruz. without sacrificing ourselves in the Y cross. Jesús fue muy claro. And God was very clear. Jesús fue muy claro. Jesus was very clear. Cualquiera que quiera seguir en pos de mí, Whoever wants to come before me tome su cruz y sígame. or after me, take your cross, pick up your cross and Y la follow me. cruz se tiene que, en días de lluvia, And the cross, you pick it up on rainy en days, días de huracanes, in time of en hurricane, días de sol, on days that are en sunny, días de hambre, and days that you're hungry, en días de escasez. and days that you're lacking. Qué fácil es cuando hay, It's so easy when you have enough, pero tenemos que dejar nuestra vida cómoda. but we need to live that comfort lifestyle. Hay gente que nunca ha hecho un cambio en su vida hasta que la enfermedad lo tocó. There's people that have never did a change in their life until sickness has touched their body. Yo sabía que íbamos a tener un problema con esto, pero no me importa. And I know I'm going to get into problems with this, but I don't care. Hay gente que nunca oraba por su esposo hasta que no tiene problema matrimonial. There's people that have never prayed for their spouse or husband until they have marriage problems. Hay gente que nunca ha orado por sus hijos hasta que sus hijos están mal. There's people that have never prayed for their children until something's going wrong with their children. Es lo que estamos haciendo. What are we doing? Pero el espacio está para el TikTok, But the space is there for TikTok, está el espacio para el Instagram, space is there for está el Instagram, espacio para las vacaciones, space is there for está el vacations, espacio para los restaurantes, space is there for restaurants, Come on. pero no está el espacio para él. but the space is not there or available for Y him. el trabajo sagrado, que nadie me hable del trabajo porque 40 horas me garantizan un sueldo perfecto. And work is sacred. Nobody talks to me about work because 40 hours guarantees me the perfect Y salary. si esa mañana es la mañana que Dios te va a usar en un milagro. And if that morning is the morning that God's going to use you in a miracle, Come on. Si esa es la mañana que Él quiere usarte. if that's the morning that He wants to use you, Pero lo primero que tú haces es entrar en el teléfono antes de entrar en oración. but the first thing that you do is you go on your phone instead of going into prayer. Right? Alaba. Come on. Yeah.
Me acuesto a las 2 de la mañana mirando videos en TikTok, pero nunca he leído un versículo bíblico. I go to sleep at 2 o'clock in the morning watching TikTok videos, but I've never read a Bible verse. Come on. Hasta que la cosa se pone difícil. Until things get difficult. Oye, voy a decir esto y perdonen que se sienta ofendido y no me perdonen nada, pero lo voy a decir. I'm going to say this, and if you get offended, you get offended. Ay, usted sabe la cantidad de personas que no tienen papeles, que nunca habían orado antes. You know the amount of people that don't have any documents, papers, and they never prayed before, Y ahora oran. and now they're praying? Yeah. Dios sabe lo que hace. God knows what He's doing. Y a veces Dios tiene que hacer cosas extremas porque la gente no tiene espacio para Él. And sometimes God has to do some things that are extreme because the people don't have space available for Him. Viven demasiado cómodos. They live so comfortable. Usted sabe una cosa. You know one thing? Hay algo que yo aprendí de mi esposa predicando sobre el hijo pródigo. There's something that I learned from my wife when she was preaching about the prodigal son. ¿Tú sabes que papá nunca lo fue a buscar a donde estaba comiendo comida de los cerdos? You know that the father never went to look for him when he was eating there with the pigs? Tuvo que comer comida de cerdo He had to eat the pig's food hasta que se dio cuenta until he came to que en realize su casa los sirvientes comían mejor que él. that in his home the servants ate better than he was Y eating. te voy a decir un secreto. And I'm going to tell you a secret. Dios te va a presionar tanto hasta que tú te des cuenta que Él quiere trabajar contigo. God's going to pressure you so much until you come to realize that he wants to work with you. Así que yo te aconsejo que lo hagas por la buena, So I give you advice for you to do it in the good way. porque la presión va a ser lo suficientemente necesaria Because the pressure is going to be so much para necessary que tú entiendas que Él está en el asunto. for you to understand that he's there in that situation. Los 3 jóvenes hebreos dijeron: The 3 Hebrew men said, métenos en el horno de fuego, pero como quiera no te vamos a adorar porque aquí no hay negociaciones con terroristas. put us in the fire, but there's no negotiation here because we don't negotiate with terrorists. Nosotros hemos creído en Dios. We have believed in ¿Y God. usted sabe dónde vieron a Dios? And you know where they saw God? Dentro del horno. Inside of that burning oven, 7 veces más alto el fuego. 7 times more burning, Ahí fue que vieron a Dios. and that's where they saw God. No le pidas a Dios que te saque del fuego. Don't ask God to remove you or take you out of that Que fire. se te revele en el fuego. Ask God to reveal himself to you in No the le midst of the pidas a Dios fire. que te quite el problema. Don't ask God to remove the problem. Pídele a Dios que te muestre cuál es la razón de ese problema. Ask God to reveal to you the reason of that Para problem que tú le puedas decir a otros: so that you can tell others, yeah, that's me. see, ese soy yo. Esa es mi historia. That's my Yo story. no me avergüenzo de donde Dios me sacó. I'm not ashamed of where God took me out Yo of. sé de donde Dios me sacó. I know where God took me out Por of. eso yo le digo a la gente: aquí lo único que sirve es lo que Dios dice. That's why I tell the people the only thing that works here is what God says. Porque de donde Él me sacó nadie me podía sacar. Because where He took me out of, no one else could take me out No of le there. pidas a Dios un milagro si tú no estás dispuesto Don't ask God for a miracle if you're not willing a trabajar con Él para ese nivel. Right. to work with Him for that miracle. Right. Póngase de pie, iglesia. Go ahead and stand up, church. Tremendo. Aleluya. Hallelujah. Sin espacio disponible, Without available space, nuestra actitud tiene que tener, our attitude needs to have, y escúchame bien lo que voy a decir. and listen carefully to what I'm going to say. Va a parecer demasiado fuerte, pero es la realidad. It's going to sound very harsh, but it's true. Nosotros tenemos que dejar de ser cobardes. We need to stop being cowards. La iglesia está llena de gente cobarde, The church is filled with people that are cowards. que porque pasan una situación difícil nunca más se los ve en la iglesia. Because they go through a difficult situation, you no longer see them in church. Que porque no les gusta lo que Dios está haciendo con ellos, se van de la iglesia. Because they don't like what God is doing with them, so they leave the church. Y escúcheme, And listen to this. no es que usted no pueda preguntar, It's not that you cannot ask, que yo también le he preguntado, because I myself have asked. yo también le he dicho al Señor: oye, explícame qué es lo que está pasando aquí, porque I've also asked the Lord, explain to me what's going on here. pero usted nunca me va a ver. But you're never going to see Y me decirle a la gente: ay, la situación que le estoy pasando, usted no la sabe. telling people the situation that I'm going to. You just don't know. Yo no necesito esa autocompasión. I don't need that self-pity or compassion Porque yo sé en quién yo he creído. because I know who I believed in. Y si vivir con Él es ganancia, morir con Él es más ganancia. And if living with Him is a reward, then if trying for Him is a reward, then living with Him is even better. Y si yo digo que me esperan moradas en el cielo, And if I say that I have a place waiting for me in yo heaven, tengo que vivir confiado I need to live trusting que lo que me va a pasar después what that's going to happen to me after va a ser mejor. is going to be better. Va a ser mejor. It's going to be better. Amen.
Así que yo quiero cerrar esto So I want to close this con una oración. with a prayer. Si hay alguien que está en medio de nosotros que necesita la oración, If there's someone in the midst of us that needs this prayer, que ha tocado el corazón.